vamos a estar jugando entre el límite entre prosa y poesía hasta el punto que ya no podamos distinguir, hasta que nos golpeemos y no podamos hacer nada más. Mira, muchacho, estoy en Australia, ahora en Estados Unidos, Australia, Estados, Ya entendí, Australia, papá. Estados, Australia, Estados, Homero, Australia, vamos. Estados, Australia, Estados. Nada, mentira, la idea es desdibujar ese límite para poder entender cómo funciona estas formas más generales de la poesía que ya definimos en otros videos. Y si no los vieron, tienen que ir a verlos, se los dejamos en la descripción y también suscríbanse para ver los próximos videos. Esto es Taller de Literatura y Escritura, soy Martín Domínguez y esto es un nuevo capítulo de Taller de Poesía. Gracias por estar de nuevo en el canal, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Como les decía, esto es Taller de Literatura y Escritura, yo soy Martín Domínguez y hoy vamos a estar viendo un poco el límite entre prosa y poesía. Para eso vamos a ir puntualmente con la prosa poética y la poesía en prosa. En general se suele asociar el primer registro de una prosa poética con el romanticismo, ¿sí? Con la necesidad de romper con los cánones establecidos, tiene que ver más con este grupo de escritores y escritoras que ni siquiera tenían que ver nada que ver con la rima o con la métrica, sino que buscaban otra forma y la prosa les daba esa posibilidad, ¿no? Entonces no me pidan que pronuncie en francés. Bertrand es al primero al que se le reconoce formas o la forma de la prosa poética, ¿sí? En el libro Gaspard de la Nuit, que se publicó en 1842 más o menos. Aunque un poquito después, al que se le reconoce, digamos, como la maestría o como el impacto más fuerte, digamos, Bertrand no tuvo ese impacto socialmente. Sí lo tuvo, quizás no tanto en su momento incluso, pero después, Charles Baudelaire con El Sprint de París, que es como el libro conocido. Es uno de los libros de Baudelaire, es como Baudelaire, pum, El Sprint de París. Hay un montón, pero El Sprint de París termina hasta siendo más marketinero, por decirlo así, ¿sí? No por él, no porque el libro tenga esa perspectiva, sino por toda la importancia y la venta que tiene, y los aires, y la cuestión del spleen y el caminar, ¿sí? Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Pero bueno, no vamos a ir con Baudelaire, sino que vamos a ver un ejemplo de Clarice Lispector, que durante el siglo XX, que durante muchos años escribió para diferentes diarios y tiene un libro, Revelación de un Mundo, que se lo vamos a dejar en la descripción, que en teoría eran crónicas periodísticas que escribió para el diario, pero si bien siempre cuenta una historia, siempre está ella involucrada, hay elementos líricos, y les vamos a leer uno muy lindo que se llama Miedo a la Eternidad. Cuando era pequeña, todavía no había probado los chicles y en Recife se hablaba poco de ellos. ¿De qué tipo de caramelo se trataba? El dinero que tenía no alcanzaba para comprarlos. Y con esa misma cantidad podría conseguir un montón de dulces. Finalmente mi hermana reunió el dinero, los compró y al salir hacia la escuela me explicó: ten cuidado de no perderlo, porque este caramelo nunca se acaba, dura toda la vida. Yo estaba atónita, había sido transportada al reino de las historias de príncipes y de hadas. Cogí el pequeño chicle rosa que representaba el elixir del largo placer. Lo examiné. Casi no podía creer en el milagro. Con delicadeza acabé por metérmelo en la boca. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, para no equivocarme en el ritual que seguramente había. Chupa para ir notando el azúcar y cuando se acabe empiezas a masticarlo. Y entonces sigues masticando toda la vida, a no ser que lo pierdas. Yo ya he perdido varios. ¿Perder la eternidad? Nunca. El azúcar del chicle era bueno, pero no muy bueno. En cierto momento se acabó el azúcar. ¿Y ahora qué? Ahora mastica para siempre. Me asusté. No sabría decir por qué. Masticaba y masticaba aquella cosa pegajosa que no sabía nada. Me sentí decepcionada. No me gustaba el sabor y la ventaja de que fuese eterno me daba miedo. No quise confesar que no estaba a la altura de la eternidad, que me producía angustia. No aguanté más y al cruzar el portón de la escuela me las arreglé para que el chicle se cayera. «Mira qué me ha pasado», dije con fingido asombro y fingida tristeza. «Ya te dije», repitió mi hermana, «que no se acaba nunca, pero a veces los perdemos. Hasta de noche podemos ir masticando, pero para no tragárselo durante el sueño hay que pegarlo a la cama. No te pongas triste, un día te daré otro y ese no lo perderás». Yo estaba avergonzada ante la bondad de mi hermana, avergonzada de la mentira que le había soltado, pero aliviada, sin el peso de la eternidad sobre mí. Esto que están viendo ahora en pantalla es Miedo a la Eternidad, que es una crónica que escribió Clarice Lispector, ¿sí?, en este libro que les decía, Revelación de un Mundo.
Y lo interesante, lo que podemos ver, ¿sí?, es este juego. Hay un elemento poético, filosófico, existencial, la cuestión de la eternidad, y ella lo pone en un chicle y en la mirada de una niña, ¿sí? A veces lo hacemos adrede, otras no. Hay algo muy de ese tono de descubrir cosas por primera vez en el tono de Clarice Lispector. Eso está en toda su obra, ¿sí?, que tiene que ver con ella, con su subjetividad. No necesariamente quiere decir que ella pensó en eso. Seguramente se le vino la idea o tenía la anécdota, ¿sí? Sigue siendo ficción, no importa si realmente pasó o es una ficcionalización de ella, o está contando la historia de otra nena, o se lo inventó, no importa. Digamos, el punto es el elemento poético, ¿no? De que hasta un chicle puede ser la eternidad, ¿sí? No se trata de decir, uy, qué profunda que es Lispector, no, yo no puedo porque es muy profunda, no. Digamos, es eso, jugar. ¿De qué manera, a ver, si hiciéramos un ejercicio, de qué manera podemos jugar algo que nos es eterno, absoluto, a través de un elemento chiquito, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué significaban las alianzas para una abuela? ¿Qué significa la campana de la iglesia para alguien creyente? Digo, hay muchas maneras que podemos abordar eso, ¿sí? Solamente con pensar esas cositas. ¿Qué significa para nosotros, nosotros, que entre la luz de la mañana por la ventana? ¿Tenemos ventana? ¿No tenemos ventana? Todos esos elementos cotidianos, rompiendo esa supuesta normalidad de la cotidianeidad, nos permite escribir este tipo de prosa más poética, ¿sí? Hay una intención lírica, pero también una intención de hablar de otras cosas, ¿sí? No hay una intención de solamente contar una historia, sino de que esa historia juegue metafóricamente con otros elementos. Por ejemplo, la eternidad como un chicle. Bueno, y la cuestión de la poesía en prosa, ¿sí?, no necesariamente siempre es poesía en prosa. ¿Qué quiero decir? Poesía en prosa podría ser simplemente un poema que está escrito en prosa, ¿sí?, que son versos puestos en prosa. Para eso vamos a usar un ejemplo de Pizarnik, pero también existe lo que se suele llamar poesía narrativa, que dejando de lado esto que ya hablábamos de la Ilíada, la Odisea y esta cosa que está tan lejos, ¿sí?, la poesía narrativa, siempre dentro de la poesía, no es necesariamente un género, un movimiento, pero hoy día tiene mucho peso, que es esto de romper las formas, ¿no? De encontrar, siempre que estamos creando cosas nuevas, ¿no?, hay algo de afirmar la diferencia de esos límites para poder crear cosas distintas, ¿no? Entonces no se trata tanto de cómo juego entre los límites, sino que en eso que juego entre los límites estoy afirmando cositas nuevas que están en el medio entre la prosa y la poesía, que van a dar lugar a otras nuevas, ¿no?, y que van a tener entidad propia. Miren a mis pequeños. Este tomate se convertirá en salsa y este tomate se convertirá en aderezo. Esto sabe a colillas de cigarro. Qué extraño. Por fuera parece un tomate y por dentro es café. Tal vez las semillas de tomate se mezclaron con las de tabaco. Ahora resulta que tengo un campo de mutantes. Dame, quiero más. ¿No dijiste que sabía horrible? Es cierto. Pero es ligero y suave. Y refrescantemente adictivo. ¿Adictivo? ¿Tomaco? Es muy atractivo, papá. Esta poesía narrativa es poesía en verso también. Muchas veces, a veces sí, a veces no. Pero tienden a ser versos o juegos metafóricos o diferentes cuestiones que además cuentan una historia. Cuentan una historia de forma poética, pero cuentan una historia, ¿sí? Entonces por eso el límite es tan difuso. Y para eso vamos a ver un texto de Robin Myers. Y el muelle gris y las casas rojas, y no es aún la soledad, y los ojos ven un cuadro negro con un círculo de música lila en su centro, y el jardín de las delicias solo existe fuera de los jardines, y la soledad es no poder decirla, y el muelle gris y las casas rojas. Bueno, esta poesía que están viendo de Pizarnik se llama Inminencia, ¿sí? Y como pueden ver en la imagen, hay un juego con las mayúsculas, ¿no?, en las IES. Es sumamente inteligente el juego de Pizarnik, en tanto la mayúscula funciona ya como un corte, ¿no? Cuando ponemos el punto y ponemos la mayúscula, ¿sí?, parte de escribir poesía también tiene que ver con aprovechar las herramientas lingüísticas o entender cómo funciona el lenguaje de forma intuitiva o no, digo, pero hay un juego, ¿sí?, que uno una a una se da cuenta que no es al azar, sino que está a propósito. No hay ningún otro tipo
no hay ningún signo de puntuación, ¿sí? Lo único que hay es ese juego de las mayúsculas, hay espacios con las i, es como si ahí hubiera un punto, una coma, y eso también da lugar como al corte verso, podría ser un corte verso, y a la vez no, porque también está escrito en prosa, entonces cuando baja, sigue, continúa, ¿sí? La prosa lo que tiene es esta continuidad más lineal, ¿sí? Les recomendamos mucho también ver el video sobre la poesía, la narrativa, el espacio y el tiempo, que también les vamos a estar dejando una etiqueta y también está en la descripción, respecto a esto de cómo pensar espacio temporalmente la poesía y la narrativa, ¿sí? Y que eso les va a permitir también obviamente jugar sus textos, ¿no? Ya sea narrativa o poesía. Pero bueno, como este taller de poesía, nada, digamos, Pizarnik juega con lo mejor de las dos cosas y obviamente son versos, pero también están metidos en la prosa, entonces son a la vez renglones, son a la vez versos y hay juegos poéticos de omitir signos de puntuación, ¿sí? Y hay juegos de la prosa como las mayúsculas. La exnovia de mi novio me corta el pelo en Belén. Hace mucho él la amó y por un largo tiempo toma un mechón de mi pelo en un puño. Arriba el techo se arquea como las costillas de una ballena destripada. Me siento en una silla en el descanso. Me dice, no te va a doler ni un poco. Cuando me muevo, una mano entonada por el alcohol me corrige sosteniéndome la sien. Está oscuro. Él espera adentro como si siguiese el ejemplo de la luz. No puedo parar de acordarme de dónde estoy. Al final de la calle está la panadería que abre de noche, el negocio de la esquina con sus estantes llenos de raíz y huevos, la cueva donde Jesús se atragantó con sus primeras bocanadas de aire mohoso. La tijera me tira del pelo y me lo corta apenas debajo de los hombros. «Shh, tranquila», dice ella. Está rapada al ras. Todavía no sé contar en su idioma. Después voy a aprender y olvidarme de nuevo. «Listo», anuncia con una brusquedad que es casi ternura. «Mucho mejor». El camión que reparte las garrafas de gas canta su triste canción. Empieza a llover. Ella enciende otro cigarrillo. Adentro, él me toca la frente, sonriendo, y parece sorprendido. El espejo de su cara oculta si estoy cambiada o estoy exactamente igual. El texto de Robin Myers se lo vamos a estar dejando también en la descripción, ¿sí? Está bueno también escuchar a las personas leer sus propios textos, y ya que es una autora que incluso buscarla en sus redes que están en la descripción, escucharla leer sus propios textos, ¿sí? Que es una gran poeta que es bilingüe y se da una particularidad con el poema en inglés y en castellano. Pusimos la parte en castellano, pero también pueden ver si tienen más curiosidad y quieren profundizar, bueno, como les decía, pueden buscarla en sus redes, pueden comprar sus libros y también pueden encontrar el video original en la descripción de esta lectura, ¿sí? Y en este momento que estoy hablando están viendo el texto y como pueden ver hay diferentes elementos de cómo ella va introduciendo la dimensión poética de lo confesional, que es esto de lo que a mí me pasa al yo poético, lo que al yo poético le pasa en el poema, pero a la vez hay un mundo. El mundo no es una excusa para hablar de lo que a mí me pasa, sino que me pasan las cosas en el mundo, ¿sí? Entonces está contando una historia, está ella como protagonista de esa historia o no, ¿sí? Está un poco más descentrado el yo poético y hay algo que está pasando, ¿sí? Entonces los poemas narrativos tienen esa característica también. Hay más de un elemento a la vez, aunque el yo sea el portador de la voz, hay otras voces también, ¿no? Como la ex del novio, y las cosas que piensa y dice, y dónde está, y dónde va, y de dónde es. Todo eso forma parte de una historia y varias historias a la vez. Como para aprovechar estas lecturas que hicimos, ¿sí? Que se las estamos dejando en la descripción, por supuesto también, estos textos. Traten de ver estas características, ¿sí? en estos textos y apropiárselas y escribir, ¿sí? Una prosa poética seguramente algo que les guste mucho les va a disparar cosas líricas, ¿sí? Y que esté más vinculado al yo. No siempre es así en el caso de la prosa poética,
pero siempre lo que está cerca del yo a veces tiende a ser lírico, ¿no? Porque tiene que ver con la experiencia personal, con la nostalgia, va un poco para ese lado. Entonces piensen, no sé, en la luna o en una comida que les guste mucho, una persona que quieran mucho y que quieren hablar de esa persona, y traten de escribirlo, pero también traten de hablar del objeto ese que les transmite, ese objeto del relato que les transmite algo en particular, ¿sí? Para hacer, bueno, un poema en prosa, tranquilamente pueden agarrar, escribir un poema y después pasar la prosa. Ahí no hay demasiado misterio, pero la forma de escribir en prosa, los versos no es lo mismo. Está bueno investigarlo y eso no hay otra manera. No puedo hacerles un análisis súper extendido. Tienen que sentarse y escribir poesía en prosa. Pueden agarrar un poema viejo y tratar de pasarlo a prosa, a ver qué les pasa. Van a ver qué cambia, van a tener necesidad de meter comas o puntos o generar un hilado, tratar de diferenciar. Surgen un montón de cuestiones interesantes de estar mudando o transformando una forma en otra, ¿sí? Y con respecto al poema narrativo, bueno, traten desde lo poético, desde el yo, por ejemplo. Creo que el yo es como un faro importante en esto, más que nada para nuestra contemporaneidad. Hablar también de la luna o de otra cuestión, pero no tanto de lo que me pasa a mí como yo, sino de esa otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, en el programa de Robin Mayer se habla de esa ex relación y a la vez estar cortándose el pelo y de lo que a ella le pasa siendo extranjera en este país en el que está, ¿no? Hay una serie de cuestiones que hacen a contar una historia, ¿sí? Desde lo poético, desde el yo, pero hay una historia que se está contando. Eso, intenten hablar de más de una cosa a la vez y que no todo termine siendo una excusa para hablar de cómo me siento o lo que quiero expresar, ¿sí? Que no sea... Incluso la poesía confesional nunca es confesional pura, ¿sí? Si leen Silvia Plath o Pizarnik o Ida Niño o todas estas corrientes poéticas, van a ver que no necesariamente es así. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta acá un nuevo video de taller de poesía. Quédense en el canal, que van a encontrar mucho más material. Pueden ir a investigar a nuestro perfil, pueden suscribirse, darle clic a la campanita. Si quieren hacer un taller económico y de calidad, pueden buscar ahí en nuestras redes, nos escriben, nos hablan, lo pueden dejar acá en los comentarios. Y bueno, hasta un próximo video.